Miau, de Benito Pérez Galdós. Capítulo 8. En la visita se habló primero de la ópera, a la que Ruiz iba con frecuencia, lo mismo que las miaus, con entradas de alabarda. Después recayó la conversación en el tema de destinos. A don Ramón, dijo Ruiz, no le harán esperar ya mucho. Va en la combinación que se hará estos días, dijo Pura radiante. Y no ha ido ya porque Ramón no quiso aceptar plaza fuera de Madrid. El ministro tenía gran empeño en mandarle a una provincia, donde hacen falta hombres como mi esposo. Pero Ramón no está ya para viajes. Yo, si he de decir verdad, deseo que le coloquen porque esté ocupado. Nada más que porque esté ocupado. ¿No puede usted figurarse, Federico, lo mal que le sienta a mi marido la ociosidad? Vamos, que no vive. Ya se ve, acostumbrado a trabajar desde mozo, y que le conviene también colocarse para los derechos pasivos. Figúrese usted, a Ramón no le faltan más que 2 meses para poderse jubilar con los 4/5. Si no fuera por esto, mejor se estaría en su casa. Yo lo digo, no te apures, hijo, que, gracias a Dios, para vivir modestamente no nos falta. Pero él no se conforma. Le gusta el calor de la oficina, y hasta el cigarro no le sabe si no se lo fuma entre 2 expedientes. Lo creo. ¡Qué santo varón! ¿Y cómo está de salud? Delicadillo del estómago. Todos los días tengo que inventar algo nuevo para sostenerle el apetito. Mi hermana y yo nos dedicamos ahora a la cocina, por entretenimiento y por vernos libres de criadas, que son una calamidad. Le hacemos cada día un platillo distinto, caprichos y frioleras suculentas. A veces tengo que irme a la plazuela del Carmen en busca de cosas que no se encuentran en los mostenses. Pues vea usted, dijo la señora de Ruiz, ese es un trabajo que yo no conozco, porque éste tiene un estómago que no se lo merece y un apetito tan famoso que no se necesitan melindres para sostenérselo. Gracias a Dios, indicó el publicista con jovialidad. De ahí viene esta buena pasta mía y la confianza que tengo en mi suerte. Créame usted, doña Pura, no hay nada que valga lo que un buen estómago. Aquí me tiene usted tan conforme siempre. Si me colocan, bien. Si no, 2/4 de lo mismo. Hablando con verdad, no me gusta ser empleado. Y preferiría lo que me ofreció ayer el ministro, una comisión para estudiar los montes de piedad de Alemania. Es cuestión muy importante. Ya lo creo que es importante, figúrese usted, exclamó la señora de Villamil, arqueando las cejas. En esto entró otra visita. Era un amigo de Villamil, que vivía en la calle del Acuerdo, un tal Guillén, cojo por más señas, empleado en la dirección de contribuciones. Dijo el tal, después de los saludos, que un compañero suyo, que estaba en el personal, le había asegurado aquella misma tarde que Villamil iba en la próxima combinación. Doña Pura lo dio por cierto, y Ruiz y su señora apoyaron esta apreciación lisonjera. Se fueron enzarzando de tal modo en la conversación los plácemes que doña Pura, al fin, se arrancó a ofrecer a sus buenos amigos una copita y pastas. Entre las provisiones de aquel fausto día se contaba una botella de moscatel de a 3 pesetas, licor con que Pura solía obsequiar a su marido a los postres. Ruiz y Guillén chocaron las copas, expresando con igual calor su afecto a la simpática familia. La sobriedad del pensador contrastaba con la incontinencia un tanto grosera del empleado cojo, quien rogó a doña Pura no se llevase la botella, y escanciando que te escanciarás, pronto se vio que quedaba el líquido en menos de la mitad. Ya encendidas las luces, y cuando se habían ido las visitas, entró Villamil. Pura corrió a su encuentro, viendo con satisfacción que el ferocísimo semblante tigresco tenía cierto matiz de complacencia. ¿Qué hay? ¿Qué noticias traes?
Nada, mujer, dijo Villamil, que se encastillaba en el pesimismo y no había quien le sacara de él. Todavía nada. Las palabritas sandungueras de siempre. ¿Y el ministro? ¿Le has visto? Sí, y me recibió tan bien, se dejó decir Villamil, haciendo traición por descuido a su afectada misantropía. Me recibió tan bien que, no sé, parece que Dios le ha tocado al corazón, que le ha dicho algo de mí. Estuvo amabilísimo, encantado de verme por allí, sintiendo mucho no tenerme a su lado. Decidido a llevarme. Vamos, no dirás ahora que no tienes esperanza. Ninguna, mujer, absolutamente ninguna, recobrando su papel. Verás cómo todo se queda en jarabe de pico. Sí sabré yo. Tenlo por cierto. No me colocan hasta el día del juicio por la tarde. ¡Ay, qué hombre! Eso también es ponerle a Dios cara de palo. Se podría enojar y con muchísima razón. Déjate de tonterías. Y si tú esperas, buen chasco te llevarás. Yo no quiero llevármelo. Por eso no espero nada, ¿sabes? Y cuando venga el golpe, me quedaré tan tranquilo. Luisito llegó cuando sus abuelos discutían acaloradamente si debían abrigar o no Esperanza, y dio cuenta de la puntual entrega de todas las cartas. Tenía hambre, frío, y le dolía un poco la cabeza. Al regreso de la excursión, se había sentado en el pórtico de las Alarconas, pero no le dio aquello, ni la visión tuvo a bien presentarse en ninguna forma. Canelo no se apartaba de doña Pura, siguiéndola de despacho a la cocina, y de ésta al comedor, y cuando llamaron a comer al dueño de la casa, como éste tardara un poco en salir, fue el entendido perro a buscarle, y con meneos de cola le decía: si usted no tiene gana, dígalo, pero no nos tenga tanto tiempo espera, que te espera. Comieron con regular apetito y bastante buen humor, y de sobremesa Villamil se fumó, saboreándolo mucho, un habano que el señor de Pez le había dado aquella tarde. Era muy grande, y al tomarlo, el cesante dijo a su amigo que lo guardaría para después. Aquel cigarro le recordaba sus tiempos prósperos. ¿Sería tal vez anuncio de que los tales tiempos volverían? Dijérase que el buen Villamil leía en las espirales de humo azul su buena ventura, porque se quedaba al helado mirándola subir en graciosas curvas hacia el techo del comedor, nublando vagamente la lámpara. Por la noche tuvieron gente: Ruiz, Guillén, Ponce, los de Cuevas, Pantoja y su familia, de quien se hablará después. Y se formalizó el proyecto iniciado el mes anterior de representar una piececita, pues algunos amigos de la casa tenían aptitudes no comunes para el teatro, sobre todo en el género cómico. Federico Ruiz se encargó de escoger la pieza, de distribuir los papeles y dirigir los ensayos. Se convino en que Abelarda haría uno de los principales personajes y Ponce otro, pero éste, reconociendo con laudable modestia que no tenía maldita gracia y que haría llorar al público en los papeles más jocosos, reservó para sí la parte de padre si en la comedia le hubiera. Cansado de tales majaderías, don Ramón huyó de la sala buscando en el interior obscuro de la casa las tinieblas que convenían a su pesimismo. Maquinalmente entró en el cuarto de Milagros, donde ésta desnudaba a Luis para acostarle. El pobre niño había hecho tentativas para estudiar, que fueron completamente inútiles. Le dolía la cabeza, y se sentía como el presagio y el temor de la visión, pues ésta, al par que le daba mucho gusto, causábale cierta ansiedad. Se fue a acostar con la idea de que le entraría la desazón
y de que iba a haber cosas muy extrañas. Cuando su abuelo entró, ya estaba metido en la cama, y su tía le hacía rezar las oraciones de costumbre. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, etc., que él recitaba de carretilla. Con brusca interrupción, se volvió hacia Villamil para decirle: «Abuelito, ¿verdad que el ministro te recibió muy bien?» «Sí, hijo mío», replicó el anciano, estupefacto de esta salida y del tono con que fue dicha. «¿Y tú por dónde lo sabes?» «¿Yo? Yo lo sé». Miraba Cadalcito a su abuelo con una expresión tan extraña que el pobre señor no sabía qué pensar. Pareció la expresión de Niño Dios, la cual no es otra cosa que la seriedad del hombre armonizada con la gracia de la niñez. «Yo lo sé, repitió Luis sin sonreír, clavando en su abuelo una mirada que le dejó inmóvil. «Y el ministro te quiere mucho, porque le escribieron». «¿Quién le escribió?», dijo con ansiedad el cesante, dando un paso hacia el lecho, los ojos llenos de claridad. «Le escribieron de ti», afirmó Cadalcito, sintiendo que el miedo le invadía y no le dejaba continuar. En el mismo instante pensó Villamil que todo aquello era una tontería, y dando media vuelta, se llevó la mano a la cabeza y dijo: «Pero qué cosas tiene este chiquillo». Capítulo 9. Cosa rara. Nada le pasó a Cadalcito aquella noche. Ni sintió ni vio cosa alguna, pues a poco acostarse hubo de caer en un sueño profundísimo. Al día siguiente costó trabajo levantarle. Sentíase quebrantado, y como si hubiese andado largo trecho por sitio desconocido y lejano, que no podía recordar. Fue a la escuela y no se supo la lección. Encontrábase tan torpe aquel día que el maestro le hizo burla y ajó su dignidad ante los demás chicos. Pocas veces se había visto en la escuela carrera en pelo como la que aguantó Cadalcito al ser confinado al último puesto de la clase, en señal de ignorancia y desaplicación. A las 11, cuando se pusieron a escribir, Cadalso tenía junto a sí al famoso Posturitas, chiquillo travieso y graciosísimo, flexible como una lombriz, y tan inquieto que donde él estuviese no podía haber paz. Llamábase Paquito Ramos y Guillén, y sus padres eran los dueños de la casa de préstamos de la calle del Acuerdo. Aquel Guillén, cojo y empleado, que hemos visto en casa de Villamil celebrando con copiosas libaciones de moscatel la próxima colocación de su amigo, era tío materno de Posturitas, el cual debía este apodo a la viveza ratonil de sus movimientos, a la gracia con que remedaba las actitudes y gestos de los clowns y dislocados del circo. Todo se le volvía a hacer garatuzas, sacar la lengua, volver del revés los párpados, y como pudiera, metía el dedo en el tintero para pintarse rayas negras en la cara. Aquella mañana, cuando el maestro no le veía, Posturitas abría la carpeta y él y su amigo Cadalso hundían la pelona en ella para ver las cosas diversas que encerraba. Lo más notable era una colección de sortijas, en las cuales brillaban el oro y los rubíes. No se vaya a creer que eran de metal, sino de papel. Anillos de esos con que los fabricantes adornan los puros medianos para hacerlos pasar por buenos. Aquel tesoro había venido a manos de Paquito Ramos mediante un cambalache. Perteneció la colección a otro chico llamado Polidura, cuyo padre, mozo de café o restaurante, solía recoger los aros de cigarro que los fumadores dejaban caer al suelo y obsequiar con ellos a su hijo a falta de mejores juguetes. Había llegado a reunir Polidura más de 50 sortijas de diversos calibres. En unas decía flor fina, en otras
selectos de Julián Álvarez. Cansado al fin de la colección, se la cambió a posturas por un trompo en buen uso, mediante contrato solemne ante testigos. Cadalso regaló al nuevo propietario el anillo de la tagarnina dada por el señor de Pez a Villamil, y que éste se fumó majestuosamente después de la comida. La travesura de Posturitas, fielmente reproducida por el bueno de Cadalso, consistía en llenarse ambos los dedos de aquellas sorprendentes joyas, y cuando el maestro no les veía, alzar la mano y mostrarla a los otros granujas con 2 o 3 anillos en cada dedo. Si el maestro venía, se los quitaban a toda prisa, y a escribir como si tal cosa. Pero en una vuelta brusca, sorprendió el dómine a Cadalsito con la mano en alto, distrayendo a toda la clase. Verle y ponerse hecho un león fue todo uno. Pronto se descubrió que el principal delincuente era el maligno Posturitas, que tenía en su carpeta un depósito de aros de papel, y en un santiamén el maestro, después que arrancó de los dedos las pedrerías de que estaban cuajados, agarró todo el depósito y lo deshizo, terminando con una mano de coscorrones aplicados a una y otra cabeza. Ramos rompió a llorar diciendo: «Yo no he sido. Miau tiene la culpa». Y Miau, no menos lastimado de esta calumnia que del mote, clamó con severa dignidad: «Él es el que los tenía. Yo no traje más que uno». «¡Mentira! El mentiroso es él». «Miau es un hipócrita», dijo el maestro, y Cadalso no supo contener su aflicción, oyendo en boca de don Celedonio el injurioso apodo. Soltó el llanto sin consuelo. ¡Pim, pam! Repartió una zurribanda general, recorriendo espaldas y mofletes, como el fiero comitré entre las filas de galeotes, vapulando a todos sin misericordia. «Se lo voy a decir a mi abuelo», exclamó Cadalso, con un arranque de dignidad, «y no vengo más a esta escuela». «¡Silencio! ¡Silencio todos!», gritó el verdugo, amenazándoles con una regla que tenía los ángulos como filos de cuchillo. «Sinvergüenzas, a escribir, y al que me chiste le abro la cabeza». Al salir, Cadalso seguía indignado contra su amigo Posturitas. Este, que era procaz, de una frescura y audacia sin límites, dio un empujón a Luis diciéndole: «Tú tienes la culpa, tonto, panoli, cara de gato. Si te cojo por mi cuenta». Cadalso se revolvió iracundo, acometido de nerviosa rabia, que le puso pálido y con los ojos relumbrones. «¿Sabes lo que te digo? Que no tienes que ponerme motes, contro. Malcriado, ordinario, cualisquiera». «¡Miau!», mayó el otro con desprecio, sacando media cuarta de lengua y crispando los dedos. «¡Ole! ¡Miau! ¡Morrongo! ¡Fiu, fiu, fiu!». Por primera vez en su vida, percibió Luis que las circunstancias le hacían valiente. Ciego de ira, se lanzó sobre su contrario, y lo mismo se lanzaría si éste fuese un hombre. Chillido de salvaje alegría infantil resonó en toda la banda, y viendo el desusado embestir de Cadalso, muchos le gritaron: «¡Éntrale! ¡Éntrale!». Miau, peleándose con posturas, era espectáculo nuevo, de trágicas y nunca sentidas emociones, algo como ver la liebre revolviéndose contra el hurón, o la perdiz emprendiéndola a picotazos con el perro. Y fue muy hermosa la actitud insolente de Posturitas al recibir el primer achuchón, espatarrándose para aplomarse mejor, soltando libros y pizarra para tener los brazos libres. Al mismo tiempo, rezongaba con orgullo insano: «Verás, verás, recontro,
Me caso con la Biblia. Trabóse una de esas luchas homéricas, primitivas y cuerpo a cuerpo, más interesantes por la ausencia de toda arma, y que consisten en encepar brazos con brazos y empujar, sacudiendo topetadas con la cabeza, a lo carneril, esforzándose cada cual en derribar a su contrario. Si pujante estaba a posturas, no lo parecía menos cadalso. Murillito, Polidura y los demás miraban y aplaudían, danzando en torno con feroz entusiasmo de pueblo pagano, sediento de sangre. Pero acertó a salir de la casa en aquel punto y ocasión la hija del maestro, señorita algo hombruna, y le separó de un par de manotadas, diciendo: sinvergüenzas, a casa, o llamo a la pareja para que os lleve a la prevención. Ambos tenían la cara como lumbre, respiraban como fuelles, y echaban por aquellas bocas injurias tabernarias, sobre todo Paco Ramos, que era consumado hablista en el idioma de los carreteros. Vamos, hombres, decía Murillito, el hijo del sacristán de Montserrat, en la actitud más conciliadora. No es para tanto. Vaya, quítate tú. Mia que te... verás. Se acabaron las quistiones. Mostrábase el mediador decidido a arrearle un buen lapo a cualquiera de los dos que intentase reanudar la contienda. Un policía que por allí andaba les dispersó, y se alejaron chillando y saltando, algunos haciéndose lenguas del arranque de cadalcito. Este tomó silencioso el camino de su casa. Su ira se calmaba lentamente, aunque por nada del mundo le perdonaba a posturas el apodo, y sentía en su alma los primeros rebullicios de la vanidad heroica, la conciencia de su capacidad para la vida, o sea, de su aptitud para ofender al prójimo, ya probada en la tienta de aquel día. Aquella tarde no había escuela, por ser jueves. Luisito se fue a su casa, y durante el almuerzo ninguna persona de la familia reparó en lo sofocado que estaba. Bajó luego a pasar un ratito en compañía de sus amigos los memorialistas, que sin duda le tenían guardada alguna friolera. Parece que arriba andamos muy divertidos, le dijo Paca. Oye, ¿han colocado ya a tu abuelo? Porque debe de ser ya lo menos ministro, o tan siquiera embajador. Vaya con la cesta de compra que trajeron ayer, y botellas de moscatel como quien no dice nada. Anda, anda, qué rumbo. Estamos como queremos. Así no hay quien haga bajar a Canelo de tu casa. Luis dijo que todavía no habían colocado a su abuelo, pero que era cosa de entre hoy y mañana. El día estaba hermosísimo, y Paca propuso a su amiguito ir a tomar el sol en la explanada del Conde Duque, a 2 pasos de la calle de Quiñones. Púsose la enorme memorialista su mantón, mientras Luisito subía a pedir permiso, y echaron a andar. Eran las 3, y el vasto terraplén comprendido entre el paseo de areneros y el cuartel de guardias estaba inundado de sol, y muy concurrido de vecinos que iban allí a desentumecerse. Gran parte de este terreno se veía entonces, y se ve hoy, ocupado por sillares, baldosas, adoquines, restos o preparativos de obras municipales, y entre la cantería las vecinas suelen poner colgaderos para secar ropa lavada. La parte libre de obstáculos la emplea la tropa para los ejercicios de instrucción, y aquella tarde vio cadalcito a los reclutas de caballería aprendiendo a marchar, dirigidos por un oficial que, sable al puño y dando gritos, les enseñaba a medir el paso. Entretúvose el pequeñuelo en contemplar las evoluciones, y oía la cadencia con que los soldados pisaban unísonamente, diciendo 1, 2, 3, 4.
Era un mugido que se confundía con la vibración del suelo al ser golpeado a compás, cual inmenso tambor batido por un gigante. Entre la sociedad que allí se congregaba a gozar del sol, discurrían vendedores de cacahuet y avellanas, pregonándolos con un grito dejoso. Paca le compró a Cadalso algunas de estas golosinas y se sentó en una piedra a chismorrear con varias comadres amigas suyas. El chiquillo corrió detrás de la tropa, evolucionando con ella. Fue y vino durante 1 hora en aquella militar diversión, marcando también el 1, 2, 3, 4, hasta que, sintiendo fatiga, se sentó en un rimero de baldosas. Entonces se le fue un poco la cabeza. Vio que la mole pesada del cuartel se corría de derecha a izquierda y que en la misma dirección iba el palacio de Liria, sepultado entre el ramaje de su jardín, cuyos árboles parecen estirarse para respirar mejor fuera de la tumba inmensa en que están plantados. Empezóle a Cadalcito la consabida desazón. Se le iba el conocimiento de las cosas presentes, se mareaba, se desvanecía, le entraba el misterioso sobresalto, que era en realidad pavor de lo desconocido, y apoyando la frente en una enorme piedra que próxima tenía, se durmió como un ángel. Desde el primer instante, la visión de las alarconas se le presentó clara, palpable, como un ser vivo, sentado frente a él sin que pudiese decir dónde. El fantástico cuadro no tenía fondo ni lontananza, lo constituía la excelsa figura sola. Era el mismo personaje de luenga y blanca barba, vestido de indefinibles ropas, la mano izquierda escondida entre los pliegues del manto, la derecha fuera, mano de persona que se dispone a hablar. Pero lo más sorprendente fue que antes de pronunciar la primer palabra, el señor alargó hacia él la diestra, y entonces se fijó en ella Cadalcito, y vio que tenía los dedos cuajados de aquellas mismas sortijas que formaban la rica colección de posturas. Solo que en los dedos soberanos, que habían fabricado el mundo en 7 días, los anillos relumbraban cual si fueran de oro y piedras preciosas. Cadalcito estaba absorto, y el padre le dijo: «Mira, Luis, lo que os quitó el maestro. Ve aquí los bonitos anillos. Los recogí del suelo y los compuse al instante sin ningún trabajo. El maestro es un bruto, y ya le enseñaré yo a no daros coscorrones tan fuertes. Y por lo que hace a posturitas, te diré que es un pillo, aunque sin mala intención. Está mal educado. Los niños decentes no ponen motes. Tuviste razón en enfadarte, y te portaste bien. Veo que eres un valiente, y que sabes volver por tu honor». Luis quedó muy satisfecho de oírse llamar valiente por persona de tanta autoridad. El respeto que sentía no le permitió dar las gracias, pero algo iba a decir cuando el señor, moviendo con insinuación de castigo la mano aquella cuajada de sortijas, le dijo severamente: «Pero, hijo mío, si por ese lado estoy contento de ti, por otro me veo en el caso de reprenderte. Hoy no te has sabido la lección, ni por casualidad acertaste una sola vez. Bien claro se vio que no habías abierto un libro en todo el santo día». Luisín, acongojadísimo, mueve los labios queriendo disculparse. Ya sé lo que me vas a decir. Estuviste hasta muy tarde repartiendo cartas. Volviste a casa de noche, pero luego pudiste leer algo. No me vengas con enredos. Y esta mañana, ¿por qué no echaste un vistazo a la lección de geografía? Cuidado con los desatinos que has dicho hoy. ¿De dónde sacas tú que Francia está limitada al norte por el Danubio y que el Po pasa por Pau? Vaya, unas barbaridades.
¿Te parece a ti que he hecho yo el mundo para que tú y otros mocosos como tú me lo estéis deshaciendo a cada paso? Enmudeció la augusta persona, quedándose con los ojos fijos en Cadalso, al cual un color se le iba y otro se le venía, y estaba silencioso, agobiado, sin poder mirar ni dejar de mirar a su interlocutor. Es preciso que te hagas cargo de las cosas, añadió por fin el padre, accionando con la mano cuajada de sortijas. ¿Cómo quieres que yo coloque a tu abuelo si tú no estudias? Ya ves cuán abatido está el pobre señor, esperando como pan bendito su credencial. Se le puede ahogar con su cabello. Pues tú tienes la culpa, porque si estudiaras. Al oír esto, la congoja de Cadalcito fue tan grande que creyó le apretaban la garganta con una soga y le estaban dando garrote. Quiso exhalar un suspiro y no pudo. Tú no eres tonto y comprenderás esto, agregó Dios. Ponte tú en mi lugar. Ponte tú en mi lugar y verás que tengo razón. Luis meditó sobre aquello. Su razón hubo de admitir el argumento, creyéndolo de una lógica irrebatible. Era claro como el agua. Mientras él no estudiase, ¡contro! ¿Cómo habían de colocar a su abuelo? Parecióle esto la verdad misma, y las lágrimas se le saltaron. Intentó hablar, quizás prometer solemnemente que estudiaría, que trabajaría como una fiera cuando se sintió cogido por el pescuezo. Hijo mío, le dijo Paca sacudiéndole, no te duermas aquí, que te vas a enfriar. Luis la miró aturdido, y en su retina se confundieron un momento las líneas de la visión con las del mundo real. Pronto se aclararon las imágenes, aunque no las ideas. Vio el cuartel del conde duque y oyó el 1, 2, 3, 4 como si saliese de debajo de la tierra. La visión, no obstante, permanecía estampada en su alma de una manera indeleble. No podía dudar de ella, recordando la mano ensortijada, la voz inefable del padre y autor de todas las cosas. Paca le hizo levantar y le llevó consigo. Después, quitándole del bolsillo los cacahuets que antes le diera, díjole: no comas mucho de esto, que se te ensucia el estómago. Yo te los guardaré. Vámonos ya, que principia a caer relente. Pero él tenía ganas de seguir durmiendo. Su cerebro estaba embotado, como si acabase de pasar por un acceso de embriaguez. Le temblaban las piernas y sentía frío intensísimo en la espalda. Andando hacia su casa, le entraron dudas respecto a la autenticidad y naturaleza divina de la aparición. ¿Será Dios o no será Dios?, pensaba. Parece que es, porque lo sabe todito. Parece que no es, porque no tiene ángeles. De vuelta del paseo, hizo compañía a sus buenos amigos. Mendizábal concluía su tarea, y después de recoger los papeles y de limpiar las diligentes plumas, se dispuso a alumbrar la escalera. Paca limpió los cristales del farol, encendiendo dentro de él la lamparilla de petróleo. El secretario del público lo cogió entonces, y con ademán tan solemne como si alumbrara al viático, fue a colgarlo en su sitio, entre el primero y segundo piso. En esto subía Villamil, y se detuvo como de costumbre para echar un párrafo con el memorialista. Sea enhorabuena, don Ramón, le dijo éste. Calle usted, hombre, replicó Villamil, afectando el humor que suele acompañar a un terrible dolor de muelas. Si todavía no hay nada, ni lo habrá. Ah, pues yo creí... Es que son muy perros, don Ramón. Vaya unos birrias de ministros. Lo que yo le digo a usted, mientras no venga la escoba grande... Oh, amigo mío, exclamó Villamil con cierto aire de templanza gubernamental.
Ya sabe usted que no me gustan exageraciones. Sus ideas son distintas de las mías. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Más religión? Pues venga religión, venga, pero no obscurantismo. Desengañémonos. Aquí lo que hace falta es administración, moralidad. Ahí duele, con expresión de triunfo. Precisamente lo que no habrá mientras no haya fe. Lo primero es la fe, ¿sí o no? Corriente, pero no. Amigo Mendizábal, no exageremos. Y las sociedades que la pierden, en tono triunfal, corren derechitas como quien dice al abismo. Todo eso está muy bien, pero haya moralidad, que el que la hace la pague, y allá los curas se entiendan con las conciencias. No me cambalache los poderes, amigo Mendizábal. No, si yo no cambalacho nada. En fin, usted lo verá, bajando un escalón mientras Villamil subía otro. Ínterin domine el libre pensamiento. Espere usted sentado, como que no hay justicia ni nadie se acuerda del mérito. Buenas noches. Desapareció por la escalera abajo aquel hombre feísimo, de semblante extraño, por tener los ojos tan poco separados que parecían juntarse y ser uno solo cuando fijamente miraban. La nariz le salía de la frente, y después bajaba chafada y recta, esparranclando sus dos ventanillas en el nacimiento del labio superior, dilatado, tirante y tan extenso en todas direcciones que ocupaba casi la mitad del rostro. La boca era larga, terminada en dos arrugas que dividían la barba en tres compartimentos flácidos, de pelambre ralo y gris, la frente estrecha, las manos enormes y velludas, el cogote recio, el cuerpo corto, inclinado hacia adelante, como resabio de una raza que hasta hace poco ha andado a 4 pies. Al descender la escalera, parecía que la bajaba con las manos, agarrándose al barandal. Con esta filiación de gorila, Mendizábal era un buen hombre, sin más tacha que su furiosa inquina contra el libre pensamiento. Había sido traficante en piedras de chispa durante la Primera Guerra Civil, espía faccioso y cocinero del padre Cirilo. ¡Ah, 1000 veces lo decía él! ¡Si yo escribiera mi historia! Último detalle biográfico, le compuso una rueda a la célebre tartana de San Carlos de la Rápita. Capítulo 10. Poco después de anochecido, al subir a su casa, Cadalcito sintió pasos detrás de sí, pero no volvió la cara. Mas cuando faltaban pocos escalones para llegar al piso segundo, manos desconocidas le cogieron la cabeza y se la apretaron, no dejándole mirar hacia atrás. Tuvo miedo, creyéndose en poder de algún ladrón barbudo y feo que iba a robar la casa y empezaba por asegurarle a él. Pero antes que tuviera tiempo de chillar, el intruso le levantó en peso y le besó. Luis pudo verle entonces la cara, y al reconocerle, su intranquilidad no disminuyó. Había visto aquella cara por última vez algún tiempo antes, sin poder apreciar cuándo, en una noche de escándalo y reyerta, en la cual todos chillaban en su casa, Abelarda caía con una pataleta y la abuelita gritaba pidiendo el auxilio de los vecinos. La dramática escena doméstica había dejado indeleble impresión en Luis, que ignoraba por qué se habían puesto sus tías y abuela tan furiosas. En aquel tiempo estaba el abuelito en Cuba y no vivía la familia en la calle de Quiñones. Recordó también que las iras de las miaus recaían sobre una persona que entonces desapareció de la casa para no volver a ella hasta la ocasión que ahora se refiere. Aquel hombre era su padre. No se atrevió Luis a pronunciar el cariñoso nombre. De mal humor dijo: «¡Suéltame!» y el sujeto aquel llamó. Cuando doña Pura, al abrir la puerta, vio al que llamaba, acompañado de su hijo,
quedóse un instante como quien no da crédito a sus ojos. La sorpresa y el terror se pintaban en su semblante. Después, contrariedad. Por fin murmuró: «Víctor, tú». Entró saludando a su suegra con cierta emoción, de una manera cortés y expresiva. Villamil, que tenía el oído muy fino, se estremeció al reconocer desde su despacho la voz aquella. ¿Víctor aquí? ¡Víctor otra vez en casa! Este hombre nos trae alguna calamidad. Y cuando su yerno entraba a saludarle, el rostro tigresco de don Ramón se volvió espantoso y le temblaba la mandíbula carnicera, indicando como un prurito de ejercitarla contra la primera res que se le pusiera delante. «Pero, ¿cómo estás aquí? ¿Has venido con licencia?», fue lo único que dijo. Víctor Cadalso sentóse frente a su suegro. El quinqué les separaba, y su luz, iluminando los dos rostros, hacía resaltar el vivo contraste entre una y otra persona. Era Víctor acabado tipo de hermosura varonil, un ejemplar de los que parecen destinados a conservar y transmitir la elegancia de formas en la raza humana desfigurada por los cruzamientos, y que por los cruzamientos, reflujo incesante, viene de vez en cuando a reproducir el gallardo modelo, como para mirarse y recrearse en el espejo de sí misma y convencerse de la permanencia de los arquetipos de hermosura, a pesar de las infinitas derivaciones de la fealdad. El claro oscuro producido por la luz de la lámpara modelaba las facciones del guapo mozo. Tenía nariz de contorno puro, ojos negros, de ancha pupila, cuya expresión variaba desde el matiz más tierno hasta el más grave, a voluntad. La frente pálida tenía el corte y el bruñido que en escultura sirve para expresar nobleza. Esta nobleza es el resultado de equilibrio de piezas craneanas y de la perfecta armonía de líneas. El cuello robusto, el pelo algo desordenado y de azabache, la barba oscura también y corta, completaban la hermosa lámina de aquel busto, más italiano que español. La talla era mediana, el cuerpo tan bien proporcionado y airoso como la cabeza. La edad debía de andar entre los 33 o los 35. No supo responder terminantemente a la pregunta de su suegro, y después de titubear un instante, se aplomó y dijo: «¿Con licencia no? Es decir, he tenido un disgusto con el jefe. Salí sin dar cuenta a nadie. Ya conoce usted mi carácter. No me gusta que nadie juegue conmigo. Ya le contaré. Ahora vamos a otra cosa. Llegué esta mañana en el tren de las 8 y me metí en una casa de huéspedes de la calle del Fúcar. Allí pensaba quedarme, pero estoy tan mal que si ustedes, doña Pura se hallaba todavía presente, no se incomodan, me vendré aquí por unos días, nada más que por unos días». Doña Pura se echó a temblar y corrió a transmitir la fatal nueva a su hermana y a su hija. «Se nos mete aquí. ¡Qué horror de hombre! Nos ha caído qué hacer». «Aquí estamos muy estrechos», objetó Villamil con cara cada vez más fiera y tenebrosa. «¿Por qué no te vas a casa de tu hermana Quintina?» «Ya sabe usted», replicó, «que mi cuñado Ildefonso y yo estábamos así, un poco de punta. Con ustedes me arreglo mejor. Yo les prometo ser pacífico y razonable, y olvidar ciertas cosillas. Pero, en resumidas cuentas, ¿sigues o no en tu destino de Valencia? Le diré a usted, mascando las primeras palabras, pero discurriendo al fin una respuesta que disimulase su perplejidad. Aquel jefe económico es un trapisonda. Se empeñó en echarme de allí y ha intentado formarme expediente. No conseguirá nada. Tengo yo más conchas que él». Villamil dio un suspiro, tratando de descifrar por la fisonomía de su yerno el misterio de su intempestiva llegada. Pero sabía por experiencia que la cara de Víctor era impenetrable y que histrión consumado
expresaba con ella lo que más convenía a sus fines. —¿Y qué te parece tu hijo? —le preguntó al ver entrar a Pura con Luisín. —Está crecido, y le vamos defendiendo la salud. Delicadillo siempre, por lo cual no queremos apretarle para que estudie. —Tiempo tiene —dijo Cadalso, abrazando y besando al niño—. Cada día se parece más a su madre, a mi pobre Luisa, ¿verdad? Al anciano se le humedecieron los ojos. Aquella hija malograda en la flor de la edad fue todo su amor. El día de su temprana muerte, Villamil envejeció de un golpe 10 años. Siempre que alguien le nombraba en la casa, el pobre hombre sentía renovada su aflicción inmensa. Y si quien la nombraba era Víctor, al pesar, se mezclaba la repugnancia que inspira el asesino, condoliéndole de su víctima después de inmolada. A doña Pura también se le abatieron los espíritus al ver y oír al que fue esposo de su querida hija. Luis se entristeció, más bien por rutina, pues había notado que cuando alguien pronunciaba en la casa el nombre de su mamá, todos suspiraban y se ponían muy serios. Víctor, llevando a su hijo, pasó a saludar a Milagros y a Belarda. Aquella le aborrecía de todo corazón y respondió a su saludo con desdeñosa frialdad. La cuñadita se metió en su cuarto al sentirle. Luego salió, y su color, siempre malo, era como el color de una muerta. Le temblaba la voz. Quiso afectar el mismo desdén de su tía hacia Víctor. Este le apretaba la mano. —¿Ya estás aquí otra vez perdido? —balbuceó ella, y sin saber qué hacer, se volvió a meter en el aposento. Entretanto Villamil, aprensivo y sobresaltado, se desperezaba en su asiento como si quisiera crucificarse, y decía a su mujer: «Este hombre traerá hoy la desgracia a nuestra casa, como la ha traído siempre. Y si no, tú lo has de ver». Cuando le sentí la voz, creí que el infierno se nos metía por las puertas. «Maldita sea la hora», exaltándose y dejando caer con ruidosa pesadumbre las palmas de las manos sobre la mesa, «en que este hombre entró en mi casa por vez primera. Maldita la hora en que nuestra querida hija se prendó de él. Y maldito el día en que les casamos, porque ya no tenía remedio. Ojalá viviera mi hija deshonrada. Ojalá. Qué estúpido afán de casar a las hijas sin saber con quién. ¡Ah, Pura! Mucho cuidado con ese danzante. No te fíes. Tiene el arte de adornar su perversidad con palabras que al pronto emboban y seducen. A mí no me las da. No. A mí me engañó una vez sola. Pero pronto le calé. Y ahora me pongo en guardia, porque es el hombre más malo que Dios ha echado al mundo. ¿Pero no ha dicho a qué viene? ¿Le han dejado cesante? De seguro ha hecho alguna pillada y viene a que tú se la tapes. ¿Yo? Espantado y echando los ojos fuera del casco. ¿Cómo no se la tape el moro Musa? A buena parte viene. Llegada la hora de comer, Víctor, sentándose a la mesa con la mayor frescura, hubo de permitirse ciertos alardes de conversación jocosa. Todos le miraban con hostilidad, esquivando los temas joviales que quería sacar a relucir. A ratos se ponía ceñudo y receloso, pero a la manera de un actor que recobra su papel momentáneamente olvidado, tomaba la estudiada actitud bonachona y festiva. Luego reapareció la dificultad grave. ¿Dónde le ponían? Y doña Pura, sofocada ante la imposibilidad de alojar al intruso, se plantó diciéndole: «No, no puede ser. No puede ser, Víctor. Ya ves que no hay medio de tenerte en casa». «No se apure usted, mamá», replicó él, acentuando con cariño el tratamiento. «Me quedaré aquí, en el sofá del comedor. Déme usted una manta y dormiré como un canónigo». Nada pudieron oponer a esta conformidad doña Pura y las otras miaus. Cuando empezaron a llegar las personas que iban a la tertulia, Víctor dijo a su suegra: «Mire usted, mamá,
yo no me presento. No tengo malditas ganas de ver gente. Al menos en algunos días. Me parece que he oído la voz de Pantoja. No le diga usted que estoy aquí. Pues no sé a qué vienen esos incógnitos, replicóle amoscada su suegra. ¿Te vas a estar de plantón en el comedor? Pues sabrás que voy a poner en esta mesa los vasos de agua para que salgan a beber todos los que tengan sed. Y te advierto que Pantoja es hombre que me bebe media cuba todas las noches. Pues me meteré en el cuarto de Luis, si no pone usted el abrevadero en otra parte. ¿Pero dónde? Nada, nada, mamá. Por mi parte no altere usted sus costumbres. Váyase usted a la sala, donde ya tiene toda la crémer reunida. No olvide ponerme aquí la manta. Mañana temprano traeré mi equipaje. Cuando doña Pura transmitió a su marido el recelo de ser visto que en cadalso notara, el buen señor se intranquilizó más y echó nuevas pestes contra el intruso. Puesta sobre la mesa del comedor la bandeja con los vasos de agua, único refrigerio que los Villamil podían ofrecer a sus amigos, Cadalso se quedó un rato solo con su hijo, el cual mostraba aquella noche aplicación desusada. ¿Estudias mucho? Preguntó su padre acariciándole, y él contestó que sí con la cabeza, cohibido y vergonzoso, como si el estudiar fuese delito. Su padre era para él como un extraño, y al intentar hablarle, la timidez le ataba la lengua. El sentimiento que al pobre niño inspiraba aquel hombre era mezcla singularísima de respeto y temor. Lo respetaba por el concepto de padre, que en su alma tierna tenía ya el natural valor. Lo temía porque en su casa había oído 1000 veces hablar de él en términos harto desfavorables. Era Cadalso el papá malo, como Villamil era el papá bueno. Al sentir los pasos de algún tertulio sediento que venía al abrevadero, Víctor se colaba en el cuarto de Milagros. Conoció por la voz a Ponce, que amén de crítico era novio de Abelarda. Reconoció también a Pantoja, empleado en contribuciones, amigo de Villamil, y aun del propio Cadalso, quien le tenía por la máquina humana más inútil y roñosa que en oficinas existiera. No puedo dejar de notar que una de las personas que más sed tuvieron aquella noche fue Abelarda. Salió 2 o 3 veces a beber, y además quiso sustituir a su tía Milagros en la obligación de acostar al pequeño. Estando en ello, se metió Víctor en la alcoba, huyendo de otro tertulio sofocado que iba a refrescarse. Papá está muy inquieto con esta aparición tuya, le dijo Abelarda sin mirarle. Has entrado en casa como Mefistófeles, por escotillón, y todos nos alteramos al verte. ¿Me como yo a la gente? Respondió Víctor sentándose en la misma cama de Luis. Por lo demás, en mi venida no hay misterio. Hay algo, sí, que no comprenderán tu padre y tu madre. Pero tú lo comprenderás cuando te lo explique, porque tú eres buena para mí, Abelarda. Tú no me aborreces como los demás. Sabes mis desgracias, conoces mis faltas y me tienes compasión. Insinuó esto con mucha dulzura, contemplando a su hijo, ya medio desnudo. Abelarda evitaba el mirarle. No así Luisito, que había clavado los ojos en su padre como queriendo descifrar el sentido de sus palabras. «¿Lástima yo de ti?» repuso al fin la insignificante con voz trémula. ¿De dónde sacas eso? Si pensaras que creo algo de lo que dices, a otras engañarás, pero a la hija de mi madre. Y como Víctor empezase a replicarle con cierta vehemencia, Abelarda le mandó callar con un gesto expresivo. Temía que alguien viniese o que Luis se enterase, y aquel gesto señaló una nueva etapa en el diálogo. No quiero saber nada, dijo, determinándose al fin a mirarle cara a cara. Pues ¿a quién he de confiarme yo si no me confío a ti, la única persona que me comprende? Vete a la iglesia, arrodíllate ante el confesionario. La antorcha de la fe se me apagó hace tiempo. Estoy a obscuras.
declaró Víctor mirando al chiquillo, ya con las manos cruzadas, para empezar sus oraciones. Y cuando el niño hubo terminado, Abelarda se volvió hacia el padre, diciéndole con emoción: «Eres muy malo, conviértete a Dios, encomiéndate a Él y...» «No creo en Dios», replicó Víctor con sequedad. «A Dios se le ve soñando, y yo hace tiempo que desperté». Luisito escondió su faz entre las almohadas, sintiendo un frío terrible, malestar grande y todos los síntomas precursores de aquel estado en que se le presentaba su misterioso amigo.